¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo estás vos, Fede? ¿Cómo has arrancado la semana? Yo en realidad me quedé pensando con algo que dijo Martiniano hace algunos días, donde cuando él expresa de alguna manera, o vos, Martiniano, dijiste, a ver si yo lo voy a decir tal cual lo entendí. A ver. Cuando uno habla, se le atribuye un saber, ¿no? Cuando uno se expresa sobre algo, decís, ah, mira, este sabe de este tema. Bueno, Por decir, qué sé yo, no no sé. necesariamente. No, bueno, pero Uno puede decir cualquier gansada sobre un tema, ¿no? yo he escuchado muchas cansadas, Claro. de muchos. Sí, sí, sí. El saber tiene que ver, me parece, más con el conocimiento que con el hablar. Haciendo una deducción lógica muy básica. Después, Claro. claro, ahora me acuerdo por dónde venía la charla. Me empiezo a acordar. Seguramente Fede lo tenga más claro esto. Bueno, me acuerdo de algo que estaba citando Martín. Hablabas algo acerca del discurso, inclusive dijiste eso, ¿no? Dijiste, son efectos de discurso o algo por el estilo. Estábamos hablando y yo decía que no me gustaba en el intercambio quedar en un lugar de saber absoluto. Ahí va. Y vos decías algo así como que era un efecto de discurso, ¿no? Que cuando alguien introduce ideas, eh, o cuando se le pregunta a alguien, hay en sí tácita una atribución de saber, ¿no? Claro. Eh, bueno, eso que dijiste es un sintagma lacaniano, ¿no? Sin ¿Qué ves, sería un saber no sintagma sabido. lacaniano? Digamos, una frase de Lacan, cómo Lacan entiende la entrada al dispositivo analítico. Claro. Él dice, cuando alguien consulta, inevitablemente hay una suposición de saber. Esa suposición de saber tiene que estar para que el sujeto que se sienta y tiene un malestar te hable y te cuente acerca de ese malestar. Es una condición necesaria para que se establezca el diálogo en ese contexto. Exacto, es una condición necesaria para que se establezca la transferencia también, ¿no? La transferencia, que en definitiva es afectos que el sujeto va a ir enlazando a la figura del analista, ¿no? Requiere como esta entrada. Una entrada por el saber, porque por una razón, digamos, que te indica la calle misma, ¿no? Vos no le preguntás algo a alguien que no sabe, vos le preguntás algo a alguien que entendés que va a contar con algún saber respecto de eso. Claro. Una obviedad, ¿no? Sí, sí, así sea Pero un local y vos vas con un mapa porque estás conociendo Calamuchita, por ejemplo, y decís, disculpe, ¿dónde puedo comprar falda o marucha? Viste que allá comen asados distintos, Sí. ¿no? ¿Dónde puedo comprar falda o marucha? Totalmente. Le preguntás a un paisano, ¿no? Sí. No le vas a preguntar a un turista que anda con un mapa perdido en una esquina. Exacto, No. exacto, a eso iba, sí. Vos le preguntás a un paisano y el paisano te indica, y cuando vos vas, esa carne que vas a comprar también está como de alguna manera adobada, ¿no? por la imagen que te transmitió ese paisano. Claro. Así es un poco como va entrando la transferencia, ¿no? Como por bordes, porque el psicoanálisis es un discurso, pero siempre entra a través de un sujeto determinado, Sí. ¿no? Sí. Es decir, entra a través de la figura de algún analista posible, ¿no? Claro. Bueno, pero la cuestión es esta, ¿qué pasa entre la verdad y el saber? ¿Cómo se localiza el psicoanálisis en función del saber? En una época también donde los saberes proliferan, hay saberes por todos lados, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sí, a ver, el saber siempre está entre comillas, Sí. ¿no? Imagínate, hasta el giro copernicano, había un saber absoluto sobre determinadas cuestiones de la astronomía que un día dijimos, upa, esto estaba entre comillas y no nos dimos cuenta, ¿no? Sí. El saber siempre, cada tanto, genera revoluciones, paradigmas, bueno. Pero fíjate lo que pasa con Freud.
el primer Freud, el primer giro de Freud. Freud viene del campo de la psiquiatría. La psiquiatría es una disciplina del saber. Hay un montón de volúmenes con tipificaciones de cuadros clínicos, etcétera. Pero Freud empieza a buscar el saber en el testimonio de los pacientes. Él cuenta con algún saber, pero más que posicionarse en un lugar que sería correspondiente al lugar del amo, el que sabe todo, él intenta reconstruir o ordenar su saber a partir de la experiencia clínica. Claro. Lo que no es sin consecuencias, porque a lo largo de la obra freudiana hay bastantes rupturas, porque él va, a medida que investiga, descubriendo cosas diferentes, ¿no? En función de los testimonios, claro. En función de los testimonios y de cómo él va pudiendo afinar la oreja, él va descubriendo cosas diferentes y va teniendo la valentía de romper con su propia teoría, con sus desarrollos, ¿no? Los va complementando, los va desarrollando y algunos los va cambiando directamente. Es una gran valentía en este sentido la propuesta freudiana, que declina, ¿no? Declina el lugar de un saber absoluto para decir, ok, pero en este que me consulta reside un saber. Reside un saber y lo voy a ir a buscar ahí, ¿no? Claro, claro, porque no, en esta lógica es el, más que el analista, corregime si me equivoco, yo voy tratando de hacer una lectura en función de lo que hablamos. Es el analista. Dale que yo sé. Digamos, más que ser la persona que tiene la cura por conocer el saber, por tener el saber, es el analista quien va construyendo, que se va construyendo como una persona que guía a la persona que está haciendo la consulta, lo guía en su cura en función de lo que exterioriza esa propia persona. Claro, lo guía. Fíjate que lo guía es una frase un poco tramposa, ¿no? Porque lo guía quiere decir... No quiero decir que la persona se cura sola, ¿no? Porque no es así, pero en el fondo se cura gracias a... o empieza a sentirse mejor gracias a exteriorizar determinadas cuestiones con la guía del analista. Bueno, no sé si no es así, ¿no? No sé. Cada analizante encuentra su cura también. El analista no necesariamente guía, porque tampoco es que sabe bien a dónde va. El analista tiene un saber, pero ahora tratamos de llegar a eso. ¿Cuál es el saber con el que cuenta, no? Lacan, unos años más adelante, lo que va a hacer es separar dos campos de manera radical. Él va a decir, el saber está por un lado y la verdad está por el otro. Sí. Fíjate que ahí ya hay como una especie ¿De qué año de estamos hablando? Medio rara, ¿no? ¿De qué año hablamos, más o menos? Pucha, no sé. ¿De qué década? No, pero de, ¿60? digamos, 1950 en adelante, Okay, sí, 60, previo 70. a Foucault. Bueno, sí, probablemente son desarrollos que están ahí, que después toman los post-lacanianos y todavía son desarrollos actuales, ¿no? Claro. Pero saber y verdad como que discurren por vías diferentes. Lacan dice, por ejemplo, el lugar del psicoanálisis no es el lugar de la universidad. Claro. La universidad es la casa del saber. Pero el psicoanálisis no puede alojarse en la posición de amo del saber porque obtura el dispositivo. De hecho, muchas veces un paciente, digamos, nos consulta y tiene un saber respecto de lo que le pasa. Dice, ¿no? A mí me pasa esto, es por esto, claro, es por estas experiencias de mi infancia y me impacta a mí de esta manera. Y al final del día, ese saber es digamos, resistencial, porque tiene un saber que no le saca el síntoma o el padecimiento de encima. Al contrario, parece acentuarlo. Claro. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer ahí es deconsistirlo ese saber. A veces es difícil de consistirlo.
ahuecarlo, Ajá, ¿no? sí. Fíjate que a veces ponele los psicólogos, nos analizamos por lo general y tenemos un gran saber respecto de lo que nos pasa. Imagínate, tenemos teorías de teorías de teorías. Sí. Pero ese saber funciona como el vidrio cuando se opaca, que no te deja ver a través, ¿no? En ese Claro. sentido, el saber muchas veces es resistencial. Inclusive cuando el analista sabe, es bastante problemático, ¿no? El Sí. analista no debe saber tanto, en el sentido que no debe anticipar tanto Debe dejar la ser, verdad ¿no? que lo consulta. Exacto, debe transcurrir también. Ahora, en ¿no? esto hay algo. Hay algo que tiene también un arraigo en una. No es una frase, pero es como un conocimiento de, digamos, Ajá. sacalo todo para sentirte mejor, ¿no? De alguna manera. Hay gente que no saca igual.